¿Qué tal, amigos de Telos Ruta Informativa? Bienvenidos a una jornada más de este espacio de entrevistas donde se procura abordar temas de la coyuntura nacional. Tenemos en esta ocasión a Pablo Medina. Él es profesor de la Universidad San Francisco de Quito, profesor de Ciencias Políticas y coordinador de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad San Francisco de Quito. Hoy nos acompaña para dialogar un poco sobre la coyuntura nacional. Agradecemos también a nuestro compañero Carlos Ramírez en la parte técnica. Gracias por estar con nosotros, señor Medina. La primera interrogante a propósito del debate presidencial del día domingo. Se vende el debate siempre se vende con que contribuye al voto informado. El objetivo, supongo que loable, sincero, es eso, contribuir al voto informado de ese electorado. Viendo lo que pasó el domingo, ¿se cumplió esa meta, señor Medina? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder conversar y compartir sobre estos temas de importancia nacional. Ya hablando específicamente sobre el debate, en efecto, lo que busca el debate, y es una disposición legal, es contribuir a la información, al voto informado de las personas, de los ciudadanos. Ahora, en la práctica, los debates, la literatura en ciencia política nos dice que los debates rara vez cambian o son definitorios en una elección. ¿Por qué decimos que rara vez? Porque en general no tienen tanto rating y las personas que ven el debate son más bien personas o que lo hacen por confirmación, es decir, van a ver ganar a su candidato, quieren que gane su candidato en el debate, esta noción que tenemos de que alguien gana el debate. O, en efecto, hay algún electorado que va para informarse y convencerse sobre uno u otro candidato. Ahora, hay algunas excepciones donde los debates pueden ser muy interesantes. En el caso de la elección inmediatamente anterior del Ecuador, en 2023, el debate fue fundamental, el de primera vuelta me refiero. ¿Por qué? Porque ocurrió 2 días o 3 días después de un hecho catastrófico para el Ecuador, que fue el asesinato de uno de los candidatos presidenciales. Entonces, para la ciudadanía, poder escuchar a los candidatos, escuchar qué van a hacer, es decir, estábamos en un momento de shock nacional, fue muy importante y de hecho fue muy beneficioso para el actual presidente de la República, Daniel Noboa, en que en ese debate pudo mostrar una alternativa no confrontativa a este eje correísmo-anticorreísmo que es el que ha marcado las últimas elecciones en el país. Entonces, en ese caso, el debate fue muy importante. En el caso actual también puede ser importante, no necesariamente porque despierte una atención masiva, pero sí porque la diferencia entre los dos candidatos en primera vuelta es irrisoria. Estamos hablando de entre 16,000 y 17,000 votos de diferencia. Para que nos hagamos una idea, eso es un estadio, menos de un estadio de fútbol, o sea, es algo chiquitito. Entonces, cada voto cuenta. Las personas que observaron el debate con atención, que fueron abiertas en el debate, probablemente estaban decidiendo no necesariamente entre uno u otro candidato, podría también ser que estaban decidiendo entre un candidato de cualquiera de las dos tendencias y el nulo. Y claro, como estamos en esta situación en donde cada voto cuenta, un nulo para alguien que está coqueteando con el candidato o con la candidata y de pronto dice, no, ¿sabes qué? No me convenció, voy a votar nulo, es una pérdida considerable para ese candidato en estas circunstancias en donde la diferencia es tan pequeña y la sociedad está tan polarizada. Entonces, yo creo que en ese sentido podría ser interesante, podría tener un efecto el debate, pero en términos generales la gente no necesariamente, no acude masivamente al debate. Y ahí podría agregar algo más que tiene que ver con el formato. Normalmente lo que uno espera en el debate es una deliberación entre los candidatos. Y yo entiendo que justamente para mantener el orden cada vez los debates se han vuelto más formateados en el sentido de que están más normados, con tiempos específicos, etcétera, que creo que tiene algún sentido, pero también creo que le ha quitado toda la posibilidad de que hayan diálogos fluidos, o sea, que nos permitan mirar un razonamiento in situ, es decir, no las cifras o los discursos o las frases cliché, los eslogans que llevan preparados los candidatos para intentar posicionar y que mañana eso salga en las redes sociales y se convierta en meme, sino, no sé, a mí me interesaría saber cómo reaccionan, cómo pueden
ir hilando ideas, cómo pueden irse cuestionando cosas más allá de lo que tienen preparado, es decir, la capacidad que tienen realmente los candidatos de reflexionar sobre el Estado. Entonces, eso también creo que el formato actual no ayuda particularmente a este tipo de diálogo. Ahora, señor Medina, una interrogante del debate. Usted ha manifestado que el 2023 fue decisivo, que ahora también podría ser importante. Pero ¿cómo usted sintió a los candidatos, cómo se presentaron? ¿Con qué actitud? Bueno, claramente Luisa González fue un poco a la ofensiva desde el inicio. Y aquí hay también otra particularidad con esta elección frente a las inmediatas anteriores. Desde el 2013, esta es la primera vez que un candidato presidente intenta la reelección, es decir, un presidente se vuelve candidato. Y eso también es importante, ¿por qué? Porque a diferencia de lo que pudo haber pasado en 2021 y 2023, en donde el votante ecuatoriano más o menos, o sea, cómo se le planteaba, cómo se enmarcaba la elección, era entre el correísmo, que es esto que tú sabes que pasó durante 10 años, y una esperanza de algo distinto. Y los ecuatorianos mayoritariamente se inclinaban por esta esperanza de algo distinto. En este caso no es así, en este caso tenemos el correísmo y ya tenemos una muestra de cómo es el gobierno de Daniel Noboa. Uno puede alegar, bueno, pero a ver, no podemos comparar 10 años con 15 meses. Sí, seguramente, pero de todas maneras ya es un gobierno en funciones, ya es un gobierno que tiene cosas que mostrar, cosas buenas y malas que mostrar, es decir, tiene aciertos y errores en su gestión pública, como cualquier gobierno. Y entonces yo creo que la candidata Luisa González justamente fue a atacar el gobierno, es decir, ya no es atacar esta idea de cómo vas a lograr las cosas que propones, sino por qué no has logrado lo que ofreciste, que es distinto, es decir, ahí hay de dónde poder, no sé, materia prima para poder atacarle al candidato presidente en este caso. Y Daniel Noboa también fue a hacer una suerte también en ciertos momentos de rendición de cuentas, es decir, sí estamos avanzando, sí estamos haciendo cosas. Y esto es bien interesante porque el correísmo por primera vez no se presentan como el partido o la agrupación política que ya fue gobierno y entonces le atacan por los errores, por la corrupción, por lo que quiera que sea, sino son ellos los que pueden decirle al presidente actual, ¿y por qué no solucionaste las cosas en estos 15 meses? Que en algunos casos es absurdo porque no hay cómo, hay muchos temas de fondo y de forma que no se pueden arreglar solamente en 15 meses, pero también hay ciertas cosas que quizás sí se pudieron arreglar en 15 meses o se pudieron dar pasos en ese sentido y no se dieron. Entonces, en ese sentido, la candidata Luisa González fue al ataque, esa es la alternativa al gobierno. Curiosamente, es la primera vez que el correísmo se encuentra en esta situación, es la alternativa al gobierno actual. Y en cambio, Daniel Noboa creo que tuvo este efecto primero de una suerte de rendición de cuentas y de potenciar la idea de que vamos por buen camino y que estas ofertas del 2023 se van a consolidar ahora en el 2025 e intentando no entrar en la confrontación, pero la confrontación es inevitable, es decir, si tenemos dos candidatos con dos modelos de gobierno que han existido ya, que son realidades, es decir, no están en el imaginario de las personas, sino que hay política pública al respecto, era inevitable que entren en esa confrontación. Entonces, Daniel Noboa siento que intentó no entrar directamente en la confrontación, pero finalmente también tiene un electorado ampliamente anticorreísta que no hubiera estado satisfecho si es que él no lanzaba ciertas pullas al correísmo. Entonces, a la final también lo hizo. Es decir, yo creo que fue confrontativo de lado y lado. Me atrevería a decir que Luisa González quizá fue la que puso el tono, pero finalmente Daniel Noboa tampoco salió de eso. Entonces, no sé si es que nos dijeron mucho más allá de que somos distintos y tú eres peor que yo. Más o menos creo que ese fue el mensaje. No sé si es que hubo un mensaje de política pública de fondo. Pero en definitiva, ese debate cree que inclinará de alguna manera la balanza, tomando en cuenta lo que usted manifestaba, la diferencia mínima de votos que hay entre uno y otro candidato. Yo puedo dar ahí simplemente mi opinión personal. Yo creo que ninguno de los dos candidatos logró convencer a nadie. Es decir, quizá a mi juicio el que ganó fue, si es que seguimos esta hipótesis que yo tengo de que muchos de los que vieron el debate se debatían entre un candidato o el nulo, yo creo que ganó el nulo. Porque no hay un discurso que logre convencer, es decir, no hay algo que convoque al ciudadano.
Incluso si es que fuera por el anticorreísmo o el antinovoísmo, ni siquiera en ese sentido hubo un llamado a la acción, un llamado a un compromiso del votante. No hubo eso, mucho menos al hablar de políticas públicas, si bien el debate estaba segmentado en muchos temas. Cuando hablamos de educación, por ejemplo, dijeron hay que aumentar las matrículas y para eso se necesita más seguridad. Sí, esas cosas son obvias. ¿Cómo? Cuando dijeron qué vamos a hacer con la seguridad social, no vamos a aumentar la edad de aportes, no vamos a aumentar el porcentaje de aportes, vamos a aumentar el número de afiliados. A mí me parece que ambos estuvieron de acuerdo en eso. Creo que la ciudadanía entera está de acuerdo en eso. La pregunta es, ¿cómo? Y sobre eso no hubo nada. Es decir, las propuestas de política pública, yo creo que ambos candidatos que le quedaron debiendo a su electorado, y por eso, si es que a mí me preguntan quién ganó, probablemente, si es que las opciones eran uno de los candidatos o el nulo, probablemente ganó el nulo. ¿Y cuánto pesa en esto el formato del debate, señor Medina? Yo creo que pesa bastante, yo creo que la moderadora Ruth del Salto hizo un muy buen trabajo, pero el formato, básicamente ella no, mire, ella hizo un muy buen trabajo, pero creo que su trabajo podría ser reemplazado con un cronómetro. No hubo moderación, hubo control de tiempos, o sea, se acabó, toca a usted, se acabó, le toca a usted. Eso lo podemos reemplazar con un cronómetro. El moderador también juega un rol importante en otros debates y en otras partes del mundo, y aquí en el Ecuador también tenemos amplia experiencia de debates en los 80s, por ejemplo. Los moderadores también hacían repreguntas, por eso es que normalmente al moderador se busca que el moderador sea un periodista, por ejemplo, porque se entiende que un periodista está entrenado para hacer estas repreguntas, para que cuando uno dice hay que aumentar el número de afiliados al IES, alguien le diga, ya, ¿cómo va a ser eso en la práctica? Cuando no es que lo que dijo mi coideario no tiene que ver con eso, y el periodista le saque la nota y diga, no, su coideario sí dijo eso. Y ahí se puede defender, es decir, ahí hay un diálogo, ahí hay algo que puede enriquecer. El formato que tuvimos es un formato que lo que permite es que el uno le diga al otro que es peor que el otro o que es mejor. Entonces no hubo un debate profundo. Quizá la candidata González presentó algunas cifras, eso también fue penoso porque presentó unas cifras que son cifras oficiales y el candidato Novoa dijo, usted tiene malas cifras. Por ejemplo, ahí la moderación que le permitan hacer fact-checking en ese instante y digan, no, en efecto, estas son las cifras del Ministerio de Educación, sería muy interesante para ver qué nos responde el presidente, para ver si es que el presidente desmiente a su ministra o qué hace. Ese tipo de cosas tienen que ocurrir en un debate, eso es lo que uno esperaría. Este formato de preguntas es más bien un formato de presentación de propuestas que, insisto, también en eso nos quedaron debiendo, pero es un formato más de presentación de propuesta que de debate. Señor Medina, entre sus gustos personales pude leer que le interesa los drones, la carpintería y la cerámica. En ese sentido, en base a ese gusto de cerámica, si usted tuviera la oportunidad de moldear a alguno de los dos candidatos, ¿no? ¿Cómo les moldearía? ¿Qué les dejaría del lado a Novoa y a González en su debido momento, en ese modelo utilizando la cerámica? ¿Qué dejaría de lado, por ejemplo, en González? A ver, yo creo que ambos serían figuras amorfas, pero si es que uno quisiera diferenciarlas, o sea, intentando recuperar quizá algunos temas del debate que algo nos permitan diferenciarlas, porque hay muchas cosas que no me permiten diferenciarlas. Pero quizá algo que sí quedó un poco claro es el modelo de economía. No sé si quedó claro, pero al menos insinuó la diferencia. Y la diferencia tiene que ver con que Daniel Novoa, aparentemente, de lo que se logra entender, colegir de lo que dice, le apuesta a un modelo económico mucho más centrado en la producción privada, en el rol del privado en la economía. Y Luisa González, por otra parte, le apuesta a la intervención activa del Estado como un dinamizador de la inversión. Yo creo que esa diferencia se logró colegir en algún momento. Todo lo demás fue cosas en las que más o menos estuvieron de acuerdo, el tema del IES, el tema de seguridad, incluso en esto hay un cambio importante en Revolución Ciudadana, porque Revolución Ciudadana históricamente había hablado, por ejemplo, había tomado mucha distancia de involucrar a temas de migración con temas de desempleo o temas de seguridad.
y ahora Luisa González dice, sí, voy a reconocer al gobierno de Maduro para poder expulsar a los venezolanos que le roban trabajo a los ecuatorianos. O sea, este es un discurso completamente nuevo, completamente fuera de la tradición de lo que ha sostenido Revolución Ciudadana. Entonces, por ejemplo, pero este también es el discurso que ha sostenido Daniel Noboa en estos años. Entonces, hubo más coincidencias que otra cosa. Entonces, yo, si es que me dicen cómo los modelos son en realidad dos figuras más o menos amorfas, más o menos abstractas, en donde se diferenciaría quizá el modelo económico. Más allá del modelo económico, no me atrevería a decir que hubo grandes desacuerdos o demasiados contrastes en temas de cómo pretenden gobernar. Insisto, el resto yo creo que fueron acusaciones de lado y lado de quién es más corrupto o quién está más vinculado al narco, y también quién está más vinculado al narco sin necesariamente aportar pruebas. Es decir, ahí también hay una violación muy importante que todo candidato a la presidencia debería saber, que es el principio de inocencia. Es decir, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y ambos presentaron acusaciones muy graves, muy serias, sobre casos que están en investigación. Entonces, esas personas todavía no han sido condenadas ni se ha demostrado que son culpables. Y eso a mí, por ejemplo, me choca porque digo, si un presidente, un candidato a la presidencia, un presidente o una presidenta, están en capacidad de presumir que alguien es culpable simplemente porque hay investigaciones al respecto, también me genera una inseguridad tremenda, porque digo, entonces no son presidentes que están comprometidos con los derechos humanos y con la democracia, que creo que es un acuerdo fundamental, o al menos así lo pusimos los ecuatorianos en nuestras constituciones, en nuestras últimas 3 constituciones, al menos desde el retorno a la democracia. Estamos en diálogo con Pablo Medina, analista político, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, a través de Telos, su ruta informativa. Señor Medina, el día de ayer es de conocimiento público que el Tribunal Contencioso Electoral tomó ya su resolución final. Confirmó una sentencia sobre la vicepresidenta Verónica Abad. Le deja sin derechos políticos de participación por 2 años. ¿Qué implica esta sentencia y cómo lo toma usted en el ámbito de análisis político, por favor? A ver, yo no entraría en mucho detalle sobre las implicaciones de la sentencia. No soy abogado, no quisiera meterme en un área que desconozco. Entiendo que eso evidentemente es un revés en términos políticos en contra de la vicepresidenta, pero otra vez nos remite a una actitud que ha tenido el actual presidente de, si no infracción directamente a la ley, el estar muy cerca, jugar muy en el límite. A ver, políticamente, un vicepresidente es electo en binomio con el presidente. Y la Constitución del Ecuador dice que reemplazará al presidente. La ley, además nuestra, la ley electoral nuestra, le obliga al presidente a pedir licencia y a encargarle al vicepresidente. Estas son cosas que son absolutamente claras en nuestra legislación. No hay mucho espacio a la interpretación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Amparado en una sentencia de Corte Constitucional que habla sobre otro tema. Habla sobre si es que es válida o no esta presidencia que completa un mandato por muerte cruzada, si es que se contabiliza o no como una reelección. Y ahí dice, es extraordinario, no se contabiliza como una reelección. Y ellos se anclan en eso y dicen, es extraordinario, entonces no tengo que cumplir el resto de leyes electorales. Y eso es absurdo. En general, tienes que cumplir, porque si no podrías alegar cualquier otra cosa. Podrías alegar que no está sujeto a control electoral, que no está sujeto a los mismos tiempos. Yo podría presentar mi candidatura más tarde, pero bueno, como es una elección extraordinaria, no tengo por qué cumplir el calendario electoral. Me explico, es decir, si extrapolamos eso, básicamente no hay ley electoral para esta elección y eso es absurdo. Entonces, ahí el presidente ha jugado muy al límite, muy al límite. Lastimosamente no ha habido tampoco un pronunciamiento claro de la Corte Constitucional o de otras instancias que le digan al presidente, miren, no puede hacer lo que usted quiere, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, yo sí pienso que en eso esta elección ha dejado mucho que desear. Esta elección, yo creo que si a algún nivel es cuestionable, es a este nivel institucional y dentro de eso, el rol que ha jugado el aislamiento de la vicepresidenta ha sido particularmente llamativo, porque, insisto, si es que usted, una de dos, o usted no tenía idea de a quién puso como vicepresidenta, si es que ese es el caso, es tremendamente irresponsable, o sea, ¿cómo es que usted piensa manejar el Estado y elige como compañera de fórmula a alguien a quien no conoce? Opción 1. O si le traicionó, etcétera, tiene que tener un asidero jurídico para poder
no sé, pues acusarla por juicio político, en fin, utilizar las herramientas institucionales existentes y no este juego que le ha llevado incluso a nombrar vicepresidente por decreto, que es absolutamente inconstitucional y es ilegal. En derecho público uno solo puede hacer lo que la ley le permite y la ley no le permite al presidente nombrar un vicepresidente por decreto. Entonces ahí sí yo tengo serias críticas con el comportamiento del presidente de cara a su relación con la vicepresidenta y específicamente a cómo ha actuado durante la elección cuando tendría que haberle encargado la presidencia de la República, más allá de que la vicepresidenta yo no tenga nada que ver con la vicepresidenta. De hecho, por sus pronunciamientos electorales en la campaña anterior, yo estoy muy distante ideológicamente de ella aparentemente, y sin embargo, ella es la vicepresidenta. Y en eso yo creo que hay una actitud democrática, no solo es decir que ganen las elecciones y que ganen lo que quiera la mayoría. La democracia también es respetar las leyes, respetar las reglas del juego que nos hemos impuesto para poder jugar el juego democrático. Y eso yo creo que es un componente que muchas veces no recordamos, no enfatizamos lo suficiente. La democracia no es dictadura de las mayorías. La democracia es lo que diga la mayoría, amparado en las reglas del juego que nos hemos puesto. Y esas reglas no creo que se han cumplido, o al menos no con el rigor que deberían haber sido respetadas. Y precisamente ahondando más en ese tema, señor Medina, ¿cómo queda el ámbito democrático, el respeto de la democracia en este momento? Desde el día domingo estamos ya en campaña electoral, adelantado un día por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el presidente de la República no ha encargado la presidencia de la República, no ha pedido licencia para hacer campaña. Entonces, ¿cómo queda el juego democrático con esta doble condición de Daniel Noboa como candidato presidente para estas elecciones? A mi juicio queda muy afectado. A ver, vamos y leemos más fino. Incluso si es que existen los vacíos legales que le permiten al presidente de la República en este momento no pedir licencia, yo dudo de que existan, pero incluso si existieran, el fondo del asunto es el siguiente. Un presidente, un funcionario que se mantiene en el gobierno y tiene capacidad de gasto, de decisión, de autoridad administrativa, que tiene esa capacidad, evidentemente está en ventaja sobre un candidato que no tiene eso. Eso es obvio, eso es sentido común. Es decir, si es que yo soy el presidente, yo soy el prefecto, yo soy el alcalde y me enfrento a un candidato que no tiene esas competencias, evidentemente yo estoy en ventaja. ¿Por qué? Porque puedo echar mano del aparato estatal e incluso, supongamos por un segundo que yo soy un tipo muy transparente y que voy a ser estricto en separar mi rol de candidato y presidente, es inevitable. Porque si es que yo digo, no, esto lo voy a hacer como presidente, no como candidato, pero aparezco en la televisión. Los entrevistadores, los periodistas me van a poner un micrófono enfrente para que dé declaraciones y es obvio, pues soy el presidente, soy el alcalde, soy el prefecto, lo que quiera que sea. Y entonces el candidato que no es presidente, alcalde o prefecto va a tener menos exposición mediática. Y esto es, insisto, incluso no estoy hablando de que va a ser corrupto, de que va a utilizar los recursos del Estado para su bienestar. No estoy hablando de nada de eso. Yo hablo simplemente de la atención que voy a generar. Si, además de eso, como es normal, sigo ejecutando obras, sigo haciendo cosas, es inevitable que la gente una la función pública con la candidatura. Y una vez que eso se une, evidentemente estoy utilizando recursos públicos, puede que involuntariamente, pero estoy utilizando recursos públicos en mi favor durante una campaña. Entonces, como es inevitable esa separación, nuestra ley que prevé que durante la campaña usted tenga que pedir licencia. ¿Para qué? Para que sea alguien más al que le pongan el micrófono en la boca, el que inaugure la obra, etcétera, y uno se juegue en igualdad de armas, en igualdad de terreno, que no haya cancha desnivelada. Eso es la lógica detrás de por qué el presidente, el alcalde, el prefecto tienen que pedir licencia si es que buscan la reelección. Entonces, cuando el presidente no lo hace, nuestro proceso democrático está afectado porque no estamos respetando el principio de igualdad de armas, el principio de la cancha nivelada, de elecciones justas. Ese es el principio democrático que se está afectando. Ahora, si es que a nivel legal uno puede encontrar los vacíos para hacerlo, esa es otra historia.
quizá ya hasta los encuentren, quizá ya hasta existan. Insisto, yo no soy abogado, no soy experto en el tema, puedo expresarme desde lo que entiendo, pero más allá de que exista o no exista el vacío legal, el principio democrático de igualdad de armas, de cancha nivelada, de elecciones justas, se vulnera en el minuto en el que uno de los dos candidatos tiene potestad de autoridad pública. Apelando a esa visión política, señor, no jurídica, nada de lo legal, sino apelando a esa visión política, precisamente de lo que usted ha manifestado, ¿cuánta complicidad, por decirlo de alguna manera, o rol juegan las instituciones de cuanto al CNE, Tribunal Contencioso Electoral, no sé si la Corte Constitucional, etcétera, etcétera, en esta vulneración democrática? Supongo que dirán que no pueden actuar de oficio, no sé, pero en lo político, el nivel de las otras instituciones, ¿cómo se refleja en este problema? O sea, claramente no han llegado a tiempo, no ha habido esta reflexión, e incluso si es que yo estoy equivocado, porque finalmente esta es mi opinión y yo podría estar errado, pero quienes tendrían que tener este debate son las autoridades competentes, es decir, los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, los miembros de la Corte Constitucional, deberían tener esta discusión al menos para que nos puedan decir a los ecuatorianos finalmente el criterio que en este momento yo estoy dando. Pablo Medina se equivoca, no es así. El principio democrático de igualdad de armas no se vulnera porque el presidente sigue en funciones, qué sé yo, pero que digan algo. Entonces ahí yo no sé, yo tampoco me atrevería a decir que existe una complicidad activa, no lo sé, no conozco las intenciones de los miembros de esos cuerpos de la institucionalidad ecuatoriana, por supuesto, yo no me atrevo a acusarles, tampoco tengo ninguna prueba al respecto. Lo que sí es cierto es que nos ha faltado el pronunciamiento de las autoridades, que en este caso creo que son competentes, y ahí yo apelo además a que no solo son las autoridades, yo creo que esto que estoy diciendo debería ser una reflexión ciudadana. Es decir, yo en mis clases, con mis estudiantes, con mis colegas aquí en la universidad, con mi familia, etcétera, muchas veces pregunto esto, porque me dicen, no, pero es que si es legal, es que no es legal. Les digo, ya, más allá de la legalidad, ¿a ustedes les parece justo? Porque es un tema de justicia, es un tema de cómo nosotros entendemos la democracia. Y a la final del día, más allá de lo que digan las leyes, y en esto, claro, yo jalo para mi lado, yo soy politólogo, no abogado, más allá de lo que digan las leyes, lo que sostiene el cumplimiento de una ley, lo que sostiene el cumplimiento de la norma y de la civilidad de una sociedad, es que los ciudadanos creamos que eso es lo correcto. Y por eso me parece que es importante que haya una discusión también ciudadana. Esto que estamos conversando usted y yo en este momento es importante, porque incluso para que alguien nos escuche y digan, no, ¿sabe qué? Pablo Medina está mal. Todo lo que dijo está mal. Perfecto. Entonces pensemos por qué lo que yo digo está mal. Porque estas reflexiones ciudadanas son las que nos permiten construir un Estado mejor. El Ecuador no va a cambiar porque elijamos a Luisa González o a Daniel Noboa mañana. El Ecuador cambia porque los ciudadanos cambian. Cuando decimos es que los políticos son de pésima calidad, ¿y de dónde creen que salen los políticos? ¿De Marte? No, pues los políticos salen del Ecuador. Entonces necesitamos una sociedad más activa, más reflexiva, que dialogue más. ¿Para qué? Para tener políticos más reflexivos, más activos, que reflexionen más y eventualmente hagan que este país alcance un potencial hermoso, tremendo que tiene y que yo siento que muchas veces se desperdicia. ¿Y cómo se prevé el futuro, independientemente de que gane Luisa González o Daniel Noboa, con una asamblea bipartidista, donde son las dos fuerzas políticas que dominarán esa función del Estado, pero ninguna sin una mayoría para actuar por sí sola, señor Medina? Yo creo que hay dos escenarios muy diferentes. En el caso de que gane Daniel Noboa, probablemente va a ser una asamblea muy dura, en donde Daniel Noboa va a encontrar pocos aliados. ¿Esto por qué? Porque Revolución Ciudadana es una organización política mucho más organizada y que ha perdurado en el tiempo. No sé, evidentemente cada vez va a tener un desgaste. El desgaste se siente, se ve más. ¿Por qué? Porque están mucho tiempo fuera del poder, aunque tienen espacios a nivel subnacional, por supuesto. Tienen las dos prefecturas más grandes del país y las dos ciudades más pobladas del país. Es decir, no es que sea una organización que necesariamente está en extinción, pero es cierto que hay un desgaste y sin embargo yo creo que es una organización política que mantendrá su disciplina. Seguramente habrán en el Ecuador, nuestro sistema político en ese sentido también tiene serias falencias porque permite fácilmente el transfugismo, entonces seguramente habrá
personas en sus filas que se vayan de Revolución Ciudadana, pero yo creo que hay más probabilidades de que se mantenga una bancada importante de Revolución Ciudadana dentro de la siguiente legislatura, en caso de que gane Daniel Noboa. Y evidentemente la bancada de Daniel Noboa tiene todos los incentivos para mantenerse unida porque son la bancada de gobierno. Ahora, si es que gana Luisa González, yo tengo serias dudas sobre la cohesión de la bancada de ADN. ¿Por qué? Porque es una organización muy joven, es la primera vez que esta organización presenta una bancada de estas dimensiones, de hecho, la primera vez que existe la bancada ADN, más allá de que en las elecciones de 2023 hayan existido legisladores ya de ADN. Entonces, esta legislatura, si es que Daniel Noboa no gana, no, ADN no es un partido político estructurado, una organización con tradición o que tenga necesariamente una proyección a futuro. Entonces, si Daniel Noboa no llega a ser el presidente de la República y no declara sus intenciones de seguir en la política, decir, bueno, la vamos a pelear en el 2029 o qué sé yo creo que esa bancada tiene muy pocas esperanzas de mantenerse cohesionada. Y si es que eso ocurre, más bien Revolución Ciudadana podría cooptar, es decir, atraer gente de ahí, porque tampoco es gente necesariamente ideológica, no hay una lealtad ideológica. Habrá algunos que sí, pero no creo que todos. O simplemente se adherirán a otras bancadas, formarán su propia bancada independiente, qué sé yo, lo que le daría un margen de maniobra, perdón, a Luisa González, si es que llega a ser electa, de negociar con la Asamblea. En el Ecuador, en general, esa es la regla. Es decir, el único presidente que ha tenido mayoría propia en la Asamblea desde el retorno a la democracia fue Rafael Correa entre 2013 y 2017. Es el único periodo. Han habido otros presidentes que han tenido momentáneamente mayorías de coalición, pero el único presidente que ha tenido eso es Rafael Correa. Entonces, digamos que esto no es necesariamente novedoso. Esta confrontación dentro de la Asamblea es más bien el pan de cada día para los ecuatorianos. Muchas gracias a Pablo Medina, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, analista político, por esta importante opinión, análisis sobre la coyuntura nacional. ¿Algo que agregar, señor Medina, antes de despedirnos? Agradecer muchísimo por este espacio, este diálogo que me parece que es importante y ratificarme en algo que mencioné hace un minuto. Yo creo que más allá de los debates, más allá de actuar como si fuéramos hinchas en las elecciones, así como, es como hinchada, a veces siento que somos más hooligans que ciudadanos, yo creo que la reflexión sobre qué es lo que nos une, en qué estamos de acuerdo, qué creemos que hay que cambiar, más allá de lo que diga la ley, más allá de lo que diga el correísmo, el anticorreísmo, el novoísmo, el antinovoísmo, etcétera, yo creo que esa capacidad de diálogo con los que piensan distinto, de construcción ciudadana, es fundamental en un momento tan crítico, no solo para el Ecuador, sino para el mundo. Y es algo que yo creo que estamos perdiendo, esa capacidad de conversar con el que piensa distinto y mirarlo como un adversario en términos de ideas, pero no como un enemigo, sino como un ecuatoriano que tiene que ser valorado como tal. Y yo creo que ahí el marketing político nos ha hecho mucho daño, porque yo sé que se vende así, y el venderse entre borregos y burros, etcétera, todos estos insultos que normalmente salen en esta época, no creo que nos estén ayudando particularmente a construir ciudadanía, y creo que está en nosotros el poder abrirnos a ese diálogo entre iguales, entre ecuatorianos, ese diálogo democrático. Así que mi invitación a quienes nos escuchan para conversar más allá de si estamos o no de acuerdo. Es más, mejor si no estamos de acuerdo, porque quizá conversando lleguemos a estos mínimos necesarios para construir un país mejor. Muchas gracias, ha sido un diálogo más aquí a través de Telos, su ruta informativa. Tengan una buena mañana. Una buena mañana.